baraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. Y quien invite a la cerveza, le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Listo. Soy Wilman Rodolfo Jiménez, corredor, docente de Ciencias Sociales del Instituto Técnico José Miguel Silva Plazas, aquí en la ciudad de Uitama. Realizamos un ejercicio de lectura colectiva sobre algunos de los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica o de la Comisión de la Verdad. Hicimos este ejercicio con los estudiantes de grado 10º y grado 11. Entonces fue una lectura colectiva de los libros. Los estudiantes pues leyeron su parte y plasmaron en carteleras, en dibujos, en frases o en escritos lo que comprendieron de esta parte del conflicto que desconocía la mayoría de ellos. Entonces es un ejercicio pedagógico donde les ofrece o se les da la posibilidad a los estudiantes de conocer parte de la realidad que viven muchas de las personas en nuestro país, y es interesante y fue muy motivador para los estudiantes venir a compartir este espacio con los estudiantes de los demás colegios. Entonces considero que fue una experiencia significativa para ellos. Listo, Wilman, hay profes a los que no nos dejaron venir o les pusieron problema para asistir. Yo quisiera saber la percepción que existe de este tipo de trabajos allá en su colegio y cómo toman este tipo de actividades. De parte de las directivas del instituto nos ofrecieron el apoyo total. No hubo ningún problema ni para la salida ni para este ejercicio, al contrario, nos brindaron el apoyo, la posibilidad. Entonces pienso que por lo menos de parte del profesor Hermes, el rector ahí del colegio, nos abrió el espacio y está ahí con nosotros. Wilman, ¿y qué decirle al resto de directivos de la ciudad, al resto a veces de profes, ¿no? Lástima que no vengan a escuchar a los compañeros, ¿no? ¿Usted qué opina de esto? Pues muchas veces este tipo de eventos, de conmemoraciones generan o dejan ver la apatía de la gente. Entonces yo le daría esa lectura, que hay muchos, inclusive compañeros que no son afines a estos ejercicios y resultan pues como cuestionando. La invitación para ellos, para los que no vinieron, para los que no pudieron venir, para los que quizás están pendientes y de corazón están con nosotros, es que se sigan sumando a este tipo de ejercicios, porque es la manera de vincular a los estudiantes a la realidad, que ellos empiecen por sí mismos a conocer lo que está sucediendo y sobre todo que empiecen a generar ciertos valores que se han perdido. La solidaridad sobre todo es fundamental, y este tipo de actividades, de espacios, permite afianzar esos valores que son tan importantes para la construcción de sociedad. Largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima de... Buenos días, mi nombre es Neiduli Delgado Pulido. Soy víctima del conflicto armado, soy la coordinadora de la mesa de víctimas del municipio de Uitama, en la cual está conformada por 16 personas también de diferentes hechos victimizantes. Listo, podríamos, no sé si su merced lo permita, contar parte de su historia. Vale, yo vengo de Silvania, Cundinamarca. El desplazamiento forzado de nosotros, de mi familia, fue en el 2009, no, en 2007. Fuimos sacados de nuestra finca. Habíamos 3 mujeres, 4 niños, 2 hermanos, por los cuales mi hermano, el mayor, falleció. Lo asesinaron.
desapareció, duró 8 días desaparecido. Después lo encontramos la policía lo encontró en una vereda que se llama El Cucharal, llegando, es en medio de Silvania y Fusagasugá, en una fosa común, desmembrado. De la forma como lo dejaron era pues para no encontrarlo, pero cosas de Dios. Él siempre fue muy devoto al Divino Niño y él siempre andaba con una camándula. Por esa camándula quedó una parte enredada en una cuerda, en un alambre de púas, y mi hermano y mi tío lo reconocieron y fue por esa razón que lo encontraron. Bien, es muy dura la historia y seguramente así son el resto de historias. ¿Cuántas víctimas, usted sabe, viven en Duitama? En el momento están registradas y caracterizadas más de 3.900 víctimas del conflicto armado. Se encuentran de diferentes hechos victimizantes y diferentes partes del país. Bien, su merced que ya escuchó aquí a los estudiantes que salimos a la plaza el 9 de abril, su merced, ¿qué opina de este tipo de actividades? Me pareció bonita, me pareció interesante, porque aún de que nosotros somos víctimas del conflicto armado, nosotros nos enfocamos es como en la historia de que partió desde nuestros hechos. Ellos tienen la información de muchísimos años atrás y pues nosotros con compañeros de la mesa que vinimos estábamos como más anhelos a escucharlos a ellos y que nos contaran más y más de la historia. Habían muchos compañeros por lo menos que no sabían qué había pasado en la universidad, en la nacional, muchísimas cosas de que en Holocausto. Nos estaban hablando también de lo del carbón, de la importancia y de la poca importancia que uno le da a muchos temas. Bueno, su merced, enviémosle un mensaje a la gente que nos escucha, porque a veces somos tan indiferentes con la realidad que viven las víctimas y los familiares de las víctimas. Su merced, ¿qué les podría decir a estos duitamenses, no? Somos la ciudad cívica, pero a veces somos tan indiferentes. Su merced, ¿qué mensaje le envía a estudiantes o a la misma comunidad duitamense? Que nosotros somos víctimas del conflicto armado no por decisión propia. A nosotros nos tocó, nos obligaron, nos orillaron. Nosotros lo que hicimos fue llegar a Duitama, que fue el que nos acogió y nos recibió. Fue por un tema de supervivencia. Aquí hemos tenido oportunidades, sin embargo, pues nosotros seguimos luchando por las víctimas que aún hay y aún lamentablemente en diferentes partes del país se está volviendo nuevamente a esos desplazamientos masivos. Duitama, pues teniendo en cuenta de que no es un municipio expulsor, sino más bien acogedor, que nos recibe. Me gustaría que las personas pues que entendieran de que nosotros somos personas del común, hay profesionales, hay personas que quieren salir adelante, hay personas que ya tienen sus empresas, generan empleo y nada, pues que los invito a las 5 conmemoraciones, las cuales año a año conmemoramos en compañía del municipio y de los diferentes entes territoriales. Donde habitan los escorpiones. Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Mi nombre Anderson Estupiñán, soy docente del Colegio Integrado y hoy venimos con una muestra justamente en el marco de la conmemoración del Día Nacional de las Víctimas, pensando que nuestra historia, nuestra macabra historia, pareciera que no tuviera un fin. Traemos las víctimas del paro nacional del 2021, un conflicto social que, como en otros momentos de nuestra historia, fue justamente silenciado a través de la barbarie. Estudiantes del grado 11-9 y 11-10 traen una muestra de lo que fueron justamente las víctimas fatales, de lo que fueron las víctimas de pérdidas oculares, de lo que fueron las víctimas de la violencia basada en género, una cartografía de los lugares que fueron más afectados, especialmente el Valle del Cauca, Cali, con 66 muertos, y una galería con la imagen
de las personas que fueron asesinadas en lo que claramente son violencias perpetuadas o más bien realizadas por el Estado. Bien, profe, ¿qué cursos están? 11-9 y 11-10. ¿Cómo se ve en el colegio este tipo de actividades, Anderson? Pues Miller, la verdad aún hay cierta reticencia a pensar en la memoria. Yo pienso que hemos sido educados en la idea del olvido y hay por parte incluso de la institucionalidad cierto como resquemor, ¿no? Se pregunta con suspicacias qué es lo que van a hacer. Pareciera como si la memoria fuera un pecado, como si hablar de lo que ha pasado en el país fuera aún más conflictivo que incluso los hechos que ocurrieron, ¿no? Un poco como decía Jaime Garzón, en este país es más conflictivo decir un hijueputazo en público que ver a un niño pidiendo monedas. Entonces, eso ha generado ese tipo de situaciones. Sin embargo, hay maestros y maestras que estamos convencidos de que el camino justamente es la memoria, la reconciliación, la reparación y poder hacer de esto un ejercicio pedagógico para reconocernos, vernos en un espejo la sociedad que tenemos y cómo la podemos transformar. Como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan... Bueno, nos encontramos acá gracias a la invitación de el profe Miller Pineda del colegio Jaime Garzón, hoy 9 de abril. Soy Jason Estupiñán, docente del Colegio Técnico Municipal Francisco de Paula Santander. Gracias a esta actividad que se desarrolla año tras año, pues venimos desarrollando, traemos una propuesta de pedagogía en torno a la memoria, en torno a estas víctimas del conflicto armado en Colombia. El día de hoy participamos con los cursos 9.3 y 10.1. El ideal, como el título de la actividad lo decía, acerca de sacar el colegio a la calle, pues los chicos trajeron algunas exposiciones, algunos carteles, algunos juegos, algunas actividades didácticas para pues desarrollar en ellos en primer lugar algunas habilidades comunicativas, algunas habilidades en cuanto al pensamiento crítico también acerca de esta historia tan fuerte que ha vivido nuestro país a raíz de tantos hechos de violencia que han tenido varios actores, diferentes actores, pero que en últimas pues son seres humanos quienes están luchando en esta guerra y quienes están perdiendo su vida, quienes están perdiendo a sus familiares. Con los cursos 9.3 y 10.1 traemos pues el recuento de varias masacres, de algunos hechos que han sido bastante sonados en la historia de nuestro país, y pues como la actividad lo invita, lo más importante es no olvidar estos hechos, tener presente en la memoria de nuestros jóvenes, de nuestros adultos también, porque también se les presenta a algunos adultos esta actividad de recordar y de tocar estos temas que a veces no son tan agradables para nuestra sociedad, para nuestras personas, pero que es necesario hacerlo. Jason, ¿cuál es como la visión que existe o la percepción que existe de este tipo de actividades allá en su colegio, directivas y todo? Es que algunos compañeros no pudieron salir, entonces la idea es que esto lo escuchen en los colegios y se reflexione. Allá, ¿cuál es la percepción que existe de este tipo de actividades? Bueno, de pronto un llamado de atención a que tenemos la idea de que el aprendizaje y el conocimiento solo se hace dentro del salón de clase, y esto pues es una mentira, esto es falso. Yo creo que si algo les va a permear a estos muchachos durante este periodo, y quizás me atrevo a decir durante este año académico, es el encuentro que han podido tener el día de hoy. Entonces hay que hacer de pronto un llamado de atención a los directivos, a los docentes, de que la memoria, la escuela, la historia, el conocimiento, no lo podemos nosotros encarcelar, no lo podemos encasillar a tener sentados a nuestros estudiantes en un pupitre, recibiendo de pronto una cátedra. Me atrevo a decir que las mejores enseñanzas que nuestros chicos en cuanto a este tema se las van a llevar hoy, por este encuentro que han tenido
tanto con compañeros de otros colegios, con personas, con transeúntes que estaban pasando hoy por la Plaza de los Libertadores, y es agradable ver cómo nuestros adultos, padres de familia, abuelos, se abren con nuestros jóvenes para contar sus historias. Mejor que tal vez cualquier texto que nosotros podamos trabajar en las clases, y que tal vez para nuestros estudiantes es necesario, sí, pero que también este tipo de experiencias los enfrenta a actividades diferentes. Entonces, de pronto hacer la invitación a que esta es una actividad que permite, facilita y pues nos invita al conocimiento, a la construcción de conocimiento, y pues en este caso este conocimiento histórico. El río donde habitan los escorpiones. Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan... Mi nombre es Laura Marcela Durán Duarte, soy docente de español del Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes. Para el día de hoy, los estudiantes del grado sexto estaban presentando relatos testimoniales sobre los procesos que dan vida a Colombia, desde la historia, desde la narrativa y desde los mismos testimonios de personas que han sido víctimas de la violencia. Ellos se leyeron el libro Cuando los pájaros no cantaban, de la Comisión de la Verdad, y a partir de esa lectura empezaron a hacer sus propios relatos y sus propios testimonios, indagando sobre qué pasó detrás de cada uno de esos relatos, qué actor armado fue el que se vio involucrado y cómo estas familias sobrevivieron a las masacres, exterminios y todos los demás procesos de los cuales fueron víctimas. Listo. Profe Laura, lo que pasa es que a algunos compañeros se les presentó dificultad para salir. Yo quisiera saber la percepción que existe sobre esta actividad en su colegio, no sé cómo lo perciben. Creo que es una actividad que ha tenido la difusión suficiente, pero muchos de nuestros compañeros esperan es una invitación formal, una carta, algo que les diga que tienen que hacerlo, y no se trata del tener que hacer, sino del querer hacer. Bueno, ¿qué decirle a sus directivos a veces que obstaculizan este tipo de procesos? Que si nosotros mismos no somos conscientes de la situación de nuestro país, de las situaciones que afectan nuestras escuelas, no vamos a poder generar un cambio significativo en esos estudiantes que tenemos hoy en día, y vamos a seguir repitiendo los mismos patrones que desde hace más de 200 años se presentan. Entonces la invitación es a que los directivos den la posibilidad de que no sea un permiso rogado, sino que den la posibilidad real de la participación, donde no tengan que venir porque sí, porque tocó, sino porque los estudiantes en masa vengan a escuchar las historias, vengan a conocer, y que desde las mismas aulas se establezcan estos procesos. Ay, yo aquí sentada y todo tan paraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. Y quien invite a la cerveza, le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea, y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Se comieron todo el queso y mataron al ratón. Le pegaron 3 balazos y quien fue ya se voló pa' los oscuros huecos de las bestias innombrables, a recoger más billetes para acabar con la plaga. Y como dicen los señores, lo callamos o se calla, a las balas o a los golpes, así el niño esté mirando, así usted esté comiendo, pa' que vaya pues sabiendo cómo son las vainas en las tierras de las altas democracias. Yeah.
aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte.